No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor, ante tu palabra, reconociendo, Señor, que para poder predicarla y para poder entenderla y para poder aplicarla, necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, Señor, es quien convence. Tu Espíritu Santo es quien ilumina nuestra mente. Tu Espíritu Santo, Señor, es quien transforma nuestros corazones. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo, que está en medio de tu iglesia, obre, Señor, mientras tu palabra está siendo predicada, y que tú, Señor, traigas cada día más la imagen de Cristo a nuestro estilo de vida, a nuestros corazones, y que podamos, Señor, al salir de esta predicación y al salir de este tiempo de adoración, parecernos más a Jesús. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. La semana pasada la semana antipasada, cuando estuvimos predicando, vimos que sus hijos, su iglesia, son la sal y son la luz del mundo. La iglesia es aquella que preserva su verdad. La iglesia es aquella que alumbra en medio de las tinieblas. El remedio para este mundo no es Jennifer González, no es Jesús Manuel, no es Dalmao, no es Trump, no es Kamala, no es el Congreso, no es los políticos. Es usted y yo que somos la luz del mundo. Es la familia de la fe que somos nosotros. Nosotros somos la esperanza. La iglesia es la esperanza de un mundo corrompido. Y comienzo con esta introducción porque me parece que es necesario resaltar esta verdad. La esperanza de un mundo corrompido no está en ninguna entidad humana que no sea la iglesia. ¿Ok? Y lo enfatizo porque al yo mirar las redes sociales, veo gente con la esperanza puesta en políticos, como si el político fuera la esperanza de esta tierra. Jesús no dijo que la política es la luz del mundo, es la iglesia, es la luz del mundo. No tiene nada que ver con entes humanos. La iglesia sigue avanzando su reino, y mi esperanza está en lo que Cristo ha prometido a su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia está avanzando, seguirá avanzando y avanzará hasta que Cristo regrese por segunda vez. Amén. Qué bueno que hay por lo menos un 40% que dice amén. Ahora, recuerda que Jesús está hablando a sus discípulos de cómo es la vida en su reino. Manso, puro de corazón, pacífico. Recuerda el contexto: la sal de la tierra, la luz del mundo. Y algunos de los que estaban allí, de los fariseos y los judíos, pudieron haber pensado: bueno, Jesús va a contradecir bajo esta nueva estipulación de cómo ese reino de Dios se va a oponer a la ley y la va a dejar a un lado, porque parece que en este sermón Jesús está trayendo una nueva propuesta de vida. Recuerden, no hay nada más fácil de malinterpretar que las palabras de aquel que enseña. Los maestros son muy fácil de malinterpretar. Y tú puedes leer y escuchar a Jesús hablar desde una óptica
cegada a la verdad bíblica, como lo leían los fariseos, o bajo una óptica a través de los lentes de Jesús, como nosotros debemos leer las escrituras. Así que los fariseos pudieron haber pensado, este va a cambiar lo establecido ya por Dios en su ley al escuchar estas bienaventuranzas. Y Jesús inmediatamente aclara, versículo 17: no penséis que yo he venido a abrogar la ley. Estas bienaventuranzas no son en contra de la ley o los profetas. No, yo no he venido a eso. Yo he venido a cumplir la ley y los profetas. En otras palabras, las bienaventuranzas y el sermón del monte es Jesucristo encarnado. Yo no vine a tratar de quitar lo que Dios ha establecido. Yo vine a cumplir lo que Dios ha establecido en su ley. Yo vine a cumplir lo que nadie había cumplido sobre esta tierra. En otras palabras, yo estoy mostrándoles a ustedes la naturaleza del reino. Y la ley no está fuera de lo que un buen judío conocería como el alajá. Ese alajá quiere decir cómo yo llevo a cabo y cómo yo cumplo el espíritu de la ley. Eso era muy conocido para el pueblo judío. El alajá es donde tú pones en práctica el espíritu de la ley. No solamente entender lo que dice la ley, sino vivir lo que dice la ley. Los fariseos podían leer y decir, no matarás, no cometerás adulterio, y decir, yo estoy bien, porque yo no he matado y yo no he cometido ningún adulterio. Pero Jesús dice, el matar y el adulterio es algo más profundo que tú no haber asesinado a alguien o tú no haberte acostado con alguien. Es que está pasando aquí. Eso va más allá de las cosas que yo entiendo que hago o yo no hago. Jesús está diciendo, yo vine a poner, a enseñarle lo que es el espíritu de la ley. No pensé que yo he venido a abrogarla. Yo he venido a cumplir lo que dice el Nuevo Testamento a través de mi vida. Los fariseos no lo veían así. Los fariseos decían, yo todavía no me he acostado con alguien. Pero tengo un corazón lleno de lujuria. Yo todavía no he asesinado a alguien. Pero tengo un corazón lleno de odio. No entendían el espíritu de la ley. No entendían la razón por la cual la ley había sido dado. Y cuando estamos hablando de la ley se divide en tres partes en lo que el judío tenía en aquel tiempo, que es el Antiguo Testamento. El primer rollo de la ley está hablando de los primeros 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. ¿Okay? Esos primeros 5 libros de Moisés se le conoce como las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes civiles. Que es donde el pueblo de Israel podía entender lo que Dios había revelado a través de lo que Él quiere que haga, su carácter, lo que Él quiere que hagamos a través de la ceremonia, ni lo que Él quiere que hagamos a través del orden civil. Eso es conocido como la ley del primer libro, llamado el rollo de la Torá. El segundo rollo se conocía como Nevín, esto es los profetas. El segundo rollo estaba establecido todo lo que los profetas habían dicho. Y el tercer rollo es conocido como Ketubín, que son los libros poéticos, salmos, proverbios, etc. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo vine a cumplir la ley. Cuando está hablando de la ley, está hablando de los 5 libros de Moisés, los profetas y los libros poéticos. Por eso es que Jesús, cuando le habló a los de camino a Emaús, dice que le abrió la escritura y le mostró a través de Moisés, a través de los salmos y a través de los profetas todo lo que la profecía decía acerca de él.
Jesús le estaba revelando: esto es lo que dice Moisés de mí, esto es lo que dicen los profetas de mí, esto es lo que dicen los salmos de mí. Todos apuntaban a la persona de Cristo. Por lo tanto, Jesús dice: yo no vine a invalidar la ley de Moisés, yo no vine a invalidar a los profetas, yo vine a cumplir lo establecido en la Torá, yo vine a cumplir lo establecido en los profetas, yo vine a cumplir lo establecido en los salmos y en los libros poéticos. Cuando usted mira la vida de Jesús, hermano, se da cuenta de que Él no solamente estaba dando una enseñanza de la boca para afuera. Jesús es todo lo que dijo. A Jesús le decían: tiene demonio, se acuesta con prostitutas, lo blasfemaron, lo insultaron. ¿Y qué hacía Jesús? Los bendecía. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Jesús es una encarnación de todo lo que Él dijo. Jesús es el sermón del monte encarnado. Cristo vino a cumplir la vida del sermón del monte. Cristo es la vida del sermón del monte. Él vivió cada cosa y la esencia de cada uno de los mandamientos. Eso es lo que quiere decir Jesús. Yo vine a cumplirla, porque los profetas hablaron de mí, pero yo vine a cumplirla en carne propia como un ser humano siendo Dios. La pregunta que quiero que podamos hacernos en el primer punto es: ¿cómo Cristo lo vino a cumplir? ¿Cómo Cristo vino a cumplir la ley y los profetas? ¿Cómo Cristo vino a cumplir todo lo que la ley decía acerca de Él? Se dice que 14 veces en el libro de Mateo se dice para que se cumpliese la ley y los profetas. Mateo lo enfatiza vez tras vez, 14 veces, para que se cumpliese la ley y los profetas. Yo hice esto para que se cumpliese lo que la ley decía. Yo vine a pagar lo debido y lo exigido por la ley. Todo lo que la ley moral, los mandamientos establecidos por Dios decía, Jesús los vino a cumplir. Tú y yo los hemos violado cada uno de ellos. Jesús es el único que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Nadie de lo que está aquí lo ha hecho ni lo está haciendo. Jesús es el único que ha guardado perfectamente la ley de Dios sin pecado. Jesús es quien guardó perfectamente la ley ceremonial. Cristo fue sacrificado como cordero en el altar por nuestros pecados. Él tenía el propósito de mostrarse como el cordero inmolado. Por eso que en la ley se cumple, la ley ceremonial se cumple en Cristo. Porque ya no tenemos que sacrificar cordero, ya no tenemos que traer al altar animal para sacrificar, porque Cristo es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cristo cumple a cabalidad la ley ceremonial de Levítico, la ley ceremonial de Deuteronomio, la ley moral de cada cosa que está establecido en esos primeros 5 libros de la Biblia. Cristo lo cumple a cabalidad. Por lo tanto, Cristo me libra de la esclavitud del pecado al cumplir cada uno de estas ceremonias. Las leyes civiles apuntaban a la santidad de Cristo. Y gloria a Dios que hay cosas que esas leyes civiles ya nosotros no tenemos que hacer porque están cumplidas, eran sombra de lo que habría de venir. En otras palabras, cuando usted mira la ley ceremonial, cuando usted mira la ley civil, cuando usted mira la ley moral, usted dice: esto es imposible de cumplir, porque esto es perfección, esto es caminar perfecto. Exactamente, eso es lo que Dios quería que tuvieras. Esto es perfección. La única forma de tu poder ir a la presencia de Dios es que tú seas perfecto. Y la esperanza gloriosa que en medio de mi pecado y de mi imperfección, Dios me da a Cristo para cumplir cada jota y cada tilde de la ley, para que por medio de la fe el justo pueda ir a la presencia de Dios por la perfección de otros que no es la mía, Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 11. Ciertamente todo sacerdote día tras día tenía que ministrar ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12.
del capítulo 10 de Hebreos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectamente para siempre a los santificados. Ya no necesitamos más sacerdotes, ya no necesitamos más ofrenda. No eran eternos. Por eso tenía que ser sustituido por otro. ¿Okay? Así que ya nosotros no tenemos sacerdotes, porque ya tenemos un sumo sacerdote. Y usted no tiene que ir a un sacerdote para que expíe sus pecados y darle sus pecados, que de ahí donde saca la Iglesia Católica Romana la tradición de un sacerdote. Lo está sacando del antiguo pacto, un sacerdote que intercedía por su pueblo a Dios. Nosotros no necesitamos un sacerdote porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nuestros pecados, que se llama Jesucristo. El sacerdocio fue abolido porque Cristo es la función perfecta del sacerdocio. Mira lo que dice el capítulo 7 de Hebreos, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se morían los sacerdotes. Era un sacerdote tras otro en el antiguo pacto. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es un sacerdocio que no cambia. Es un sacerdocio que siempre será y será por toda la eternidad el sumo sacerdote de su pueblo. Cristo vino a vivir la vida moral perfecta. Mira cómo dice Hebreos 7:26, porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y lo ha hecho más sublime que los cielos. Cristo cumplió en obediencia, pero también Cristo cumplió el castigo de la ley en nuestro lugar. Eso es lo que lo hace glorioso. El cumplimiento de Jesús se hizo por nosotros maldición. Esa era la pena impuesta por los que violasen la ley. Jesús se hizo por nosotros maldición. Y ahora Cristo me da la capacidad de poder amar su ley, porque a través de esa obra milagrosa, por medio de la fe en Cristo Jesús, me da un nuevo deseo, me da una nueva pasión, me da un nuevo anhelo, me da una nueva naturaleza, me da un nuevo corazón en el cual yo le pueda amar. Esa es la promesa del nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36 versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Eso es parte de la obra del nuevo pacto, del Espíritu viniendo a morar en medio de su pueblo, y es lo que Cristo afirma. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas y todo lo que se había dicho acerca de él, pero ahora me ha dado la bendición en el nuevo pacto de poder también amar y deleitarme en su ley. Cuando Jesús se refiere a los fariseos y cuando Jesús se refiere a aquel grupo de judíos que estaba escuchándole, él les decía: hipócritas. Bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos hablaban la ley en sus labios, ellos decían, recitaban la Torá en sus labios, pero su corazón estaba lejos. Los escribas y fariseos era solo una obediencia externa. Y escúcheme bien, porque yo quiero que pongamos mucha atención en esta realidad. Los escribas y fariseos era solamente una obediencia externa que no venía del hombre interior. Era obediencia externa. Ellos sabían cómo comportarse en el culto público. Ellos sabían lo que era la religiosidad. Ellos sabían lo que la Biblia decía en cierta manera, la ley decía en cierta manera, pero carecían del verdadero significado espiritual del mandamiento.
Y es ahí donde yo me temo que muchos se encuentran. Hay muchos que pueden tener obediencia externa que no viene de un corazón transformado que entiende el espíritu del mandamiento. Por eso Cristo le dice a los discípulos que ellos necesitaban un corazón transformado, que produciera vidas que se caractericen por obedecer la ley con el motivo correcto, no por la apariencia del que estar bien, no es por la apariencia del yo quedar ante la imagen pública bien, sino por el espíritu de la ley. Jesús dice: si su justicia no supera a lo de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos tenían una justicia externa, no una justicia interna. Nuestra justicia tiene que superar la de los escribas y fariseos. No una justicia para ganar algo, sino por lo que Dios hizo a través de Cristo. Me permite ponerlo por obra. Y ahí está donde debemos pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones, porque nuestros corazones son engañosos y no podemos a veces ver esa realidad. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Número 2, sus enseñanzas están en total acuerdo a la ley de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una J es como la R minúscula, el palito que le ponemos a la R minúscula. Y la tilde viene siendo más o menos en nuestra gramática como el punto de la I. Es decir, nada de lo que ha establecido por Dios a través de su palabra en el Antiguo Testamento dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir. Y esto es poderoso, hermano, porque Cristo está utilizando en referencia al Antiguo Testamento como la autoridad. Cristo habló de Adán, por eso que Adán no era un ser simbólico. Cristo habló de él. Cristo habló de la serpiente. Cristo habló del Jonás. Cristo habló de todo el Antiguo Testamento como la autoridad. Cristo veía al Antiguo Testamento como la autoridad y Cristo se sujetó al Antiguo Testamento como la autoridad. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no posee ningún error. No es como ver a Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de la ira, ni el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia. Eso es un disparate. Él sigue siendo el mismo Dios que se está revelando a través de la historia, y cada letra fue inspirada por el Espíritu Santo. Es lo que dice Timoteo en la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, preparado para toda buena obra. Esa es la palabra del Señor. No ver el Antiguo Testamento como que no, el Antiguo Testamento es una cosa. Por eso yo no soy partidario de aquellos que reparten Antiguo Testamento. Porque la palabra del Señor no es solamente Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es toda la revelación. Yo no te voy a dar la mitad de la historia, te voy a dar la historia completa, establecida. En una ocasión, uno de las parábolas de Jesús es el rico y Lázaro. Y en una ocasión, el rico se quiso pasar de listo diciendo: permíteme salir de este lugar de tormento para yo irle a hablar a mis familiares acerca de este lugar. Y las palabras de Jesús en esta parábola fue: Abraham y a Moisés y a los profetas tienen, si no persuaden por la ley, no se van a persuadir por alguien que se levante de los muertos. Esa es la palabra suficiente de Dios. La escritura es suficiente para transformar, redarguir e instruir en justicia. Y eso estaba hablando del Antiguo Testamento. Más aún ahora tener toda la revelación, donde podemos revelado aquello que Dios nos apuntaba en el Antiguo, revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Mire qué poderoso. La grandeza de un hombre delante de Dios depende de su actitud a sus mandamientos. Esto es lo tercero que quiero que veamos.
La grandeza de un hombre delante de Dios depende de su actitud a los mandamientos. Mira cómo dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. ¿Quién es el que será llamado pequeño en el reino de Dios? Aquel que menosprecia, aquel que redefine, aquel que baja los mandamientos del Señor y los enseña de esa manera. Ahora bien, mas cualquiera que los aplique, los ponga en una práctica, y no solamente eso, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién es pequeño y quién es grande? Pequeño es quien menosprecia los mandamientos. Grande es quien pone por obra los mandamientos. No solamente el que dice la palabra, sino el que practica la palabra. ¿Y qué es tener en poco el mandamiento? ¿Qué es ser pequeño en el reino de los cielos? Bueno, anular el mandamiento, diluir el mandamiento, rebajar el mandamiento. Eso es muy, por ejemplo, yo no he matado a nadie. De esa no me pueden acusar. Así que el pastor dijo que todos hemos violado los 10 mandamientos. Yo no, porque todavía yo no he asesinado a nadie. Así que es así que no se la compra el pastor. Yo no he matado a ninguna persona. Pero tienes una lengua filosa. Tienes una lengua filosa, que has hablado mal de otros, que te has enojado con otros. Y Jesús dice que eso te es contado en tu corazón como asesinato. Eso es lo que dice Jesús. No, yo no he cometido adulterio. Ahí sí que no. Mira, yo con una mujer toda mi vida, pero con un corazón lleno de lujuria. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Lo pueden ver? Yo no he cometido adulterio, pero tus ojos están viendo todo lo que no tienes que ver, y tus manos están tocando lo que no tienes que tocar. Y esto pasa a veces mucho en los jóvenes. ¿Hasta dónde es adulterio? ¿Hasta dónde es fornicación? Si me acuesto con esa persona, todavía eso es fornicación, eso es adulterio. Pero si no. Lo que tú ves y lo que tú tocas, eso es fornicación ante Dios. Aunque no lleguen al acto, eso es fornicación. Y eso es adulterio ante Dios. Cuidado de tratar de buscar normas morales para tirar la línea, pero tu corazón no ha cambiado. Ese era el problema de los fariseos y ese es el problema hoy en muchos de nosotros. ¿Hasta dónde llego que no sea pecado? Pero no estoy viendo realmente cuál es la motivación de mi corazón. Grande no es aquel que se conforma con vivir una superficialidad cristiana. El grande es el que en su vida no dice yo no he asesinado a nadie, sino aquel que dice yo asesino todos los días en mi corazón. Y peleo con esto todos los días. Cuando lastimo con mis labios a mi esposa, cuando lastimo con mis labios a mis hijos, cuando lastimo con mis labios a mi hermano, cuando lastimo con mis labios a aquel que es mi compañero de trabajo, cuando lastimo con mis labios y daño el corazón de otro, eso es asesinato delante de Dios. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros no lo vemos así. Cuando meto mis ojos donde no tienen que meterse, cuando meto mis manos donde no tienen que meterse, ¿pueden ver, hermanos, que la grandeza no viene de lo externo? La grandeza viene de lo interno, del corazón. Grande es el que vive en Cristo y lo enseña a otro. Y vivir en Cristo es más allá de simplemente guardar externamente ciertos mandamientos. Y me encanta como dice este versículo: quien lo vive y lo enseña a otros. Eso quiere decir que la vida cristiana no es privada. Nosotros hemos como que querido hacer ver que la vida cristiana es privada, es un asunto privado. No,
La vida cristiana no es un asunto privado, es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía ayudar a otros a vivir la fe. No es privada. Si tú quieres vivir una fe privada, métete en un monasterio, pero la iglesia no es un lugar para vivir una fe privada. La iglesia te vamos a ayudar y usted nos va a ayudar a poder vivir la fe en práctica. Y cuando no estás viviendo la fe en práctica, te vamos a animar y te vamos a estimular a la fe y a las buenas obras. Amaos unos a otros, exhortaos los unos a los otros. Y tantos unos a los otros que nosotros vemos en la palabra del Señor. ¿Ok? Pregunta, hermanos. ¿Quién es el responsable del crecimiento de esta iglesia? Porque si tú estás pensando que el responsable del crecimiento de esta iglesia está en los pastores, usted está muy equivocado. El responsable del crecimiento de esta iglesia dice ahí que es quien pone en práctica y enseña a los demás que también lo haga. Es deber tuyo, es deber mío, es deber de todo creyente y miembro de esta iglesia hacer esto una realidad. Todos nosotros somos responsables. Yo no tengo más responsabilidad que tú. Tú y yo somos responsables igualmente. Hay unas medidas que Dios nos ha dado, pero eso no tiene que ver con la responsabilidad. Cada uno somos responsables delante del Señor. Versículo 20. Porque os digo, quiero terminar número 4 con cuidarnos de una justicia falsa. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Jesús afirma que Él vino a cumplir y a establecer lo que el Antiguo Testamento establece, pero a la vez a contradecir lo que los fariseos habían hecho con la ley. Los fariseos habían hecho de la ley una práctica externa donde el corazón no estaba allí. Los fariseos eran exigentes, escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Y ahora, ¿cómo puede Jesús razonablemente llamarnos a una mayor justicia que la de ellos? Bueno, ahora hace todo el sentido del mundo cuando entendemos que la debilidad del fariseo radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley en lo exterior sin permitir que cambiasen sus corazones y sus actitudes. Tú puedes tener conducta farisaica, y eso es algo, hermano, que todos tenemos adentro, un fariseo que tenemos que continuamente hacerlo morir. Porque hay un fariseo dentro de nosotros que le gusta ser exigente y escrupuloso en el cumplimiento de la ley, pero en lo exterior y no en el interior. Y Jesús dijo, la calidad de piedad que tiene que ser superior a lo de los escribas y los fariseos es que tú puedes aparentar piedad y seguir lejos del reino de Dios. Qué peligroso. Vivir de una apariencia religiosa como eran los fariseos, lejos del reino de Dios. Señor, juzga, escudriña mi corazón, de que realmente yo pueda vivir en una sumisión deleitosa. ¿Quién eres tú? Cuídame de mi actitud cuando la gente no me está viendo, pero cuídame de las acciones que todos ven. ¿Por qué hago lo que hago cuando otros me están viendo? ¿Y por qué hago lo que hago cuando otros no me están viendo? Porque eso es hipocresía farisaica. Yo vivo de una forma cuando la gente me está viendo, pero yo vivo de otra manera cuando la gente no nos está viendo. Eso es una de las razones. Yo no estoy diciendo que es todas las razones, pero es una de las razones por la que muchas veces hijos que crecieron en la iglesia no quieren saber nada de la iglesia. Cada cual es responsable, pastor, yo lo sé. Pero hay muchas veces que nuestros hijos vieron fariseísmo en casa. Papá es alguien en la iglesia, mamá es alguien en la iglesia, pero es otra persona en mi casa.
Entonces nos preguntamos, pero mis hijos no quieren saber nada de la iglesia. ¿No será que se acostumbraron a ver tanta falsedad que piensan que la iglesia también es falsa? Porque vieron tanta falsedad en nuestro hogar, no vieron el espíritu de la ley, vieron unas normas de apariencia al que los demás puedan decir, pero no un corazón realmente que ama y se deleita en obedecer a Dios. Y que cuando peca lo reconoce. Y que cuando peca le pide perdón a sus hijos, porque yo necesito la misma gracia, hijo, que tú. Yo necesito la misma gracia porque yo soy igual de pecador que tú. Perdóname por lo que hice. Los fariseos no lo podían ver de esa manera. Los fariseos eran hombres notables y famosos por su santidad, entre comillas. Incluso la palabra fariseo significa separado. Ellos se veían como separados, eran personas que se consideraban aparte de todo lo demás, externamente. Pero su corazón no estaba ahí. El joven rico era un principal de la ley. El joven rico se atrevió a decirle a Jesús: desde mi juventud todos los mandamientos yo los he guardado. Hermanos, usted no se ha puesto a pensar ¿por qué no había gente allí que le dijo mentiroso? Y los fariseos que estaban allí diciendo eso no te lo cree ni tu abuela. ¿Por qué nadie decía eso? Porque los fariseos también vivían de apariencias externas. Cuando Pablo estaba dentro del fariseísmo, él se llamó a sí mismo: yo soy irreprensible ante la ley. ¿En serio, Pablo? Ante la ley, claro, ante la ley externa, pero no las intenciones del corazón. Este hombre, cuando Jesús le dijo: ok, tú lo has guardado todito, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué ocurrió allí? Dice que se puso triste porque amaba el dinero. Lo que Jesús hizo fue revelar la verdadera condición del corazón, vestido de religión, vestido de que obedece, vestido de que está bien con Dios. Cuando era un avaro, estaba lleno de avaricia. ¿Lo pueden ver, hermano? Ahora puedes ver que este joven no había obedecido todo. Y Jesús le hace mirar su corazón y le dice: tú amas el dinero. No es la apariencia externa, no es lo que tú quieras decir ante los hombres, es lo que está pasando en tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando allí? A manera de aplicación, iglesia, hoy día tenemos dos extremos dentro de las iglesias. Tenemos el extremo del legalismo y tenemos el extremo del antinomianismo. El legalismo te impone ciertas cosas que debes hacer. Debes guardar sábado, no debes comer ciertas carnes, no debes circuncidarte, debes guardar ciertas fiestas. Eso es legalismo. Legalismo es imponer lo que la Biblia no enseña, intentando guardar los mandamientos para ganar el favor de Dios. Eso es legalismo. Y eso lo podemos ver mucho en nuestras iglesias. Pero también tenemos antinomianismo, es decir, la ley es gravosa, yo no quiero guardar esos mandamientos. Ya no tenemos que guardar los mandamientos porque Jesús los guardó por mí. Y eso es lo que aprendemos en este pasaje. Si interpretas correctamente los mandamientos, póngame atención, hermano, si interpretas correctamente los mandamientos, te darás cuenta que jamás podrás vivir con el nivel de justicia que Dios espera de ti. Cuando usted mira bien los mandamientos y usted mira bien la ley, usted dice: jamás yo podré vivir con este nivel de justicia que Dios espera de mí. Ahora llega la buena noticia. Esto es el evangelio, que te puedas dar cuenta que jamás podrás llegar. Y eso es lo mejor que tú puedes entender, porque entiendes el propósito de la cruz. El propósito por el cual Dios se encarnó, el propósito por el cual Dios obedeció la ley a cabalidad por mí, es porque tú y yo no lo podemos hacer. Ese es el propósito de la cruz. Si no, Cristo no hubiese venido. Yo vine a vivir la vida que tú debes vivir, y yo vine a recibir la muerte que tú merecías vivir. Ese es el evangelio.
Decía Martin Lloyd Jones, ¿cuánto nos hemos preguntado? ¿Ha ocupado Dios el primer lugar en mi vida? No, si estoy haciendo cosas que a los ojos de los hombres todavía yo no he llegado a ciertos pecados en la práctica, porque yo no puedo ver la intención del corazón. Es que yo estoy viviendo, dice Martin Lloyd Jones, yo estoy viviendo para su honor y para su gloria. Lo conozco mejor. Tengo celo por su honor y gloria. Ha habido algo que no se está asemejando en mis pensamientos, en mis imaginaciones y en mis impulsos a la imagen de Cristo. Y es aquí donde el evangelio se vuelve precioso para mí. Porque es una continua dependencia de contemplar su amor. Y al contemplar su amor y dejarme amar por ese amor en el cual Dios ha derramado en Cristo Jesús, continuamente me impulsa a amarle, continuamente me impulsa a obedecerle, continuamente me hace amar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Con esto termino. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se lo puede ver? El producto de entender el evangelio es que hay un deleite. No lo podemos hacer a cabalidad porque estoy en un cuerpo pecaminoso, y el evangelio es quien me impulsa a poderlo hacer. Capítulo 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es un deleite para ti y para mí amar a Dios. Es un deleite venir a adorar a Dios. Es un deleite llenar nuestra mente de la palabra de Dios, porque ahora me ha capacitado por el poder de su Espíritu Santo para poderle amar y cumplir sus mandamientos, hermanos. El cristiano que no vive en obediencia a su voluntad y en el deseo de obedecer su voluntad, entonces no está siendo sal, no está siendo luz del mundo, te estás escondiendo. El obedecer a Dios y su palabra no debe ser una carga para nosotros, debe ser un disfrute. Y cuando nosotros no lo hacemos, nos duele, porque queremos agradar a nuestro Señor, no de forma externa, no cumplir algo para yo llenar un check mark, no llenar simplemente los domingos para yo llenar un check mark. Llegué el domingo, fui el domingo a la iglesia, estoy haciendo tal cosa. No es lo que tú estás haciendo, es que Dios está haciendo en tu corazón. ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? No te jactes de lo que haces para Dios, sino de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Qué Dios está haciendo en ti? Porque los fariseos ofrendaban, diezmaban, los fariseos oraban, y lo vamos a ver más adelante, todas las prácticas religiosas que hacían, que no es que no las haga, que las debían de hacer, pero si solamente era como algo externo y el corazón no había cambiado, de nada le sirve. De nada le sirve. Y hermano, yo les digo esto con todo el corazón, y yo les ruego por medio del Señor Jesucristo que usted examine su corazón. Examine su corazón. No piense que venir simplemente a la iglesia, llenar ciertos estándares, creerte bien moralmente, y tu corazón no es transformado, tú puedes vivir una vida para Dios. No te engañes a ti mismo. No nos engañemos con una falsa religiosidad. Que el Espíritu de Dios nos escudriñe, y que el Espíritu de Dios nos haga ver que esas áreas que están siendo necesitadas de santidad, de la obra del Espíritu en nosotros, de la imagen de Cristo formada en nosotros, siga siendo formada en nuestras vidas. Porque al final, ¿quién es el que escudriña la mente y el corazón? No un pastor. Usted se puede esconder de pastor, usted se puede esconder de quien sea, pero es delante del Señor. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor obre en nuestros corazones, y que el Señor nos guarde de la apariencia
religiosa. Que amemos su ley, entendiendo lo que Cristo ha hecho por la gloria del Evangelio. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de ella tú nos haces mirar lo que muchas veces cotidianamente practicamos, sin evaluar, Señor, el por qué hago lo que hago. Señor, deseamos obedecer tu palabra, pero deseamos obedecerlo con el motivo correcto, que es darte la gloria a ti, sabiendo que eso es bueno para nosotros, Señor. Es darte la gloria a ti, sabiendo, Señor, que lo que hago no lo hago para tratar de ganarme algo de parte tuya, o ganarme la alabanza de los hombres, sino, Señor, tú que conoces las formas en que reaccionamos, tú que conoces, Señor, las intenciones del corazón, tú que conoces cuando nos enojamos, cuando que se nos atraviesa por causa de nuestra impaciencia, tú que conoces la forma, Señor, en que le hablamos a nuestros familiares cercanos, tú que conoces la forma en que nos airamos en nuestro corazón. Pero a veces, Señor, farisaicamente pensamos que estamos bien, porque todavía no he matado a nadie, porque todavía no me he prostituido, porque todavía no me he acostado con la mujer ajena. Pero, Señor, nuestros corazones están llenos de amarguras, nuestros corazones que están llenos de ira, nuestros corazones que están llenos, Señor, de avaricia, nuestros corazones que están llenos, Señor, de tantas cosas, que hemos perdido el espíritu de la ley y nos hemos conformado con guardarla de manera externa. Gracias, porque ni una jota ni una tilde pasará, y porque toda la ley y todo aquello, Señor, que tú has demandado ha sido cumplido en Cristo. Pero nos dejaste también, Señor, en el versículo 19, que grandes son los que ponen por obra tu ley, y grandes son los que la enseñan también a otros. Ayúdanos a deleitarnos en tu ley, pero ayúdanos, Señor, a alentar a otros a crecer en su caminar de fe, a vivir su fe de manera que te honre a ti, Señor, para la edificación de tu iglesia. Te lo rogamos en Jesucristo, tu Hijo. Amén.